La semana pasada nos quedamos donde empezamos a ver a los primeros discípulos que están siendo llamados por Cristo. Juan Apóstol nos ha trasladado del testimonio de Juan el Bautista, el centro era el testimonio de Juan el Bautista, la primera parte, a ahora discípulos que están tomando la elección de seguir a nuestro Señor Jesucristo, que han estado recibiendo el conocimiento de quién es esta persona, de quién es Él, y actúan en consecuencia, y Dios está atrayendo a sus discípulos. Lo que Juan también nos está platicando, a Juan Apóstol, al narrar esto de esta manera, es cómo están llegando los que para entonces son reconocidos como los apóstoles, cómo cada uno de los apóstoles fue siendo atraído a Cristo y cómo cada uno de ellos fue reclutado por Cristo para la obra del reino de Dios. Entonces ya vimos cómo es llamado Andrés y que él va y busca a su hermano Pedro. Vemos que hay otro discípulo, la mayoría cree o coincide que tal vez el otro discípulo del cual nos hablaba la semana pasada era Juan mismo, el autor de este evangelio. Y ahora nos está hablando de cómo viene Felipe a conocer a nuestro Señor Jesucristo y un hombre llamado Natanael. Aquí algo que muchos notan es que Juan nos va narrando en el mismo orden de que los 12 son siendo elegidos en Mateo, por ejemplo. Nos dice que entre los 12 el orden es Simón, Pedro, su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo, y el quinto en ser llamado es Felipe. Felipe es el quinto en la lista de los apóstoles y es el quinto que aquí vemos que es llamado. Entonces ya vimos cómo vienen dos que estaban con Juan el Bautista, vienen, conocen a Cristo, se les da a conocer quién es Cristo, quieren quedar con Él. Uno llama a su hermano, Simón Pedro, viene. Y también esto ha hecho que otro de los personajes que veremos en esta historia, que se reconoce como Natanael, muchos lo han llevado a identificar también como Bartolomé, porque Bartolomé en sí no es un nombre, sino lo que quiere decir es Bar-Talmai. Bar-Talmai, que quiere decir el hijo de Talmai. Entonces, por eso es que lo que ellos creen que ese es el sexto apóstol, realmente es Natanael, al que se está llamando acá. Entonces, por eso es que acá vemos cómo nuestro Señor Jesucristo empieza a llamar a todos aquellos que van a ser quienes van a ser comisionados para predicar el evangelio, para instaurar la iglesia, para que sean el simiente y la base de la iglesia sea colocada por estos hombres: Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, porque sabemos que nuestra fe no está cimentada en lo que nosotros pensamos, creemos o opinamos. Nuestra fe está cimentada en hombres que fueron testigos oculares de lo que Cristo hizo. Aquí la fe cristiana no está fundamentada en yo soñé, un ángel apareció y me dijo, o tuve una revelación que me dijeron que iba a hacer esto. La fe cristiana está cimentada en hombres que vieron a Cristo, que anduvieron con Cristo, que aprendieron de Cristo y que entregaron la vida por Cristo, por testigos fieles. Entonces, lo que nosotros leemos en los evangelios es el testimonio de estos hombres. Estos hombres dan su testimonio diciendo: esto es lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros conocemos. No están diciendo lo que nosotros soñamos, lo que nosotros pensamos o lo que por ahí me contaron. Está sustentado en testigos fieles la narrativa de los evangelios. Y aquí nos está mostrando cómo estos apóstoles están viniendo. Pero dentro de todo esto vemos que no son los únicos que han escuchado sobre Cristo. Muchas personas han escuchado por el testimonio de Juan el Bautista. No eran pocos los que estaban cuando Juan el Bautista hace un testimonio público de Cristo y dice: Él es de quien yo les había hablado, Él es a quien ustedes deben seguir. Y no todos los que escucharon este testimonio le siguieron. Solo 2 de entre los discípulos de Juan son los que escuchan y van y le dicen: Maestro, ¿dónde moras? Aquí vamos a ver, también por el desarrollo del evangelista, el apóstol Juan,
dos elementos centrales dentro de la fe cristiana. Si nosotros fuéramos a la ciudad, hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a la mayoría de personas, ¿crees en Cristo? ¿Tú qué crees que responderían la mayoría de personas en la ciudad si le preguntaras, ¿crees en Cristo? La mayoría diría, creo en Cristo, yo sí creo en Cristo. Y a veces cuando estás predicando el Evangelio, está este conflicto en el que le dices, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree y serás salvo. Y te va a decir, pero yo ya creo, yo sí creo en Cristo. Entonces, ¿ya soy salvo? Y vamos a ver dos elementos, estamos viendo dos elementos que son centrales dentro de una fe salvadora, una fe genuina, que es a lo que nosotros hablamos cuando decimos creer en Cristo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que creemos en Cristo? Hay dos elementos centrales. Uno es el conocimiento. Juan no nos deja creer en el Cristo que nosotros querramos. Nos dice específicamente quién es el Cristo en el cual nosotros debemos creer. Dice, es el Verbo eterno, preexistente con el Padre, encarnado. Él es Jesús. Tú debes creer que Jesús es Dios, nos está diciendo Juan. Debes creer que es Dios que se encarnó y vino a rescatar a los pecadores. Entonces, lo que conocemos sobre Jesús es un elemento central de nuestra fe. Entonces, ahí podremos preguntarle, ¿crees en Cristo? ¿Qué crees de Cristo? Pues creo que fue un buen maestro, una buena persona. Eso es un conocimiento insuficiente. Puedes decir que crees en Cristo, pero si tu conocimiento de Cristo te remonta a que solo fue un buen maestro, no tenemos una fe real salvadora. La fe real salvadora está en un conocimiento genuino de quién es Dios. Y por eso Juan nos empieza narrando quién es el Verbo eterno, coexistente con el Padre, el creador de todas las cosas, quien encarnó. Él es Cristo, Dios eterno hecho hombre. Tan importante es para Juan, ¿qué pensamos sobre Cristo? Que va a decir que dentro de la iglesia, en una de sus cartas, va a decir que dentro de la iglesia hay hombres que creen ser cristianos, pero profesan a un Cristo que no vino en carne. Y dice, cualquiera que diga que Cristo no vino en carne, ese no es de Dios, nos va a decir Juan. ¿Por qué? Porque no solo es decir, creo que existió un hombre llamado Jesús, no solo es decir, creo que Jesús es un buen maestro, creo que Jesús es un gran maestro moral, creo que Jesús vivió en alguna época e hizo algunas cosas, sino debemos tener un conocimiento real de Cristo, de que Él es Dios que vino a entregarse por los pecadores. Creer que Él es nuestro Salvador y Señor. El conocimiento que tenemos de Jesús es vital. Si tú preguntaras con los testigos de Jehová si creen en Jesús, ellos te van a decir, sí creemos en Jesús. Pero si le preguntaras quién es Jesús para ellos, van a hablarte de un ser que ha sido creado. Y ahí es donde decimos, no, ese no es el Jesús que nos narran las Escrituras. Si es que nosotros creemos en Jesús, pero vemos que la fe salvadora, la fe genuina está sustentada en un conocimiento de quién es Cristo. Pero siempre hay un conflicto se ve un conflicto más bien entre el conocimiento y la acción, ¿no? Hay iglesias que dicen, aquí es mucho conocimiento, pero no hacen nada. Y en otros lados dicen, hacen mucho, pero no saben nada. Y pareciera que este conocimiento y esta acción estuvieran peleados entre ellos, ¿no? Como que si las iglesias tuviéramos que elegir entre, somos una iglesia donde conocen mucho y no hacen nada, o somos una iglesia que hace mucho y no conoce nada. Entonces, pareciera que esto fuera un conflicto, cuando realmente no tiene por qué ser un conflicto. Porque vamos a ver que la verdadera fe implica acción también. Y esas son las dos caras de esta fe genuina, donde es lo que creo sobre Cristo, pero también cómo acciono lo que creo sobre Cristo. Y esta acción viene expresada por el apóstol Juan en términos de seguir a Jesús. Entonces, cuando hablamos de una fe salvadora es, creo en Cristo, pero también sigo a Cristo. Y ahí es donde la cosa cambia. Porque si tú preguntas, ¿crees en Cristo? Todos te dirían, creo en Cristo. Pero ahora preguntas, ¿sigues a Cristo? ¿Sigues a Jesús?
Y es donde la respuesta no sería la misma. Es donde la cosa cambiaría. Pero acá vemos que un verdadero conocimiento de Jesús nos debe llevar a seguirlo. La fe salvadora es una fe que implica un conocimiento, implica un asentir lo que conocemos como verdad, pero también implica una fe que acciona, una fe práctica. Y esto es parte de lo que vemos lo que algunos han querido ver el conflicto entre Pablo y Santiago. Algunos dicen, es que Pablo habla de creer para ser salvo, pero Santiago dice que si no haces, no tienes fe genuina. No están hablando de dos fe diferentes, están hablando de una misma fe. Una misma fe en Cristo, en un conocimiento de Cristo que te lleva a actuar y a seguir a Cristo. Entonces, la pregunta acá es, ¿crees en Cristo? ¿Sigues a Cristo? ¿Realmente estás siguiendo a Cristo? Porque este es el mandato que se nos da acá. Dice, el siguiente día, dice verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Aquí hay un imperativo que Jesús le da a Felipe, a cualquiera que quiera acercarse a él. Hoy acercarse a Jesús es muy fácil y práctico para muchos. Hoy si le preguntamos a alguien, ¿eres cristiano? Va a decir, sí. Alguna vez escuché la historia de alguien que estaba haciendo negocios con otra persona y la otra persona le estaba ofreciendo algo inmoral, algo no ético, algo incorrecto para hacer el negocio. Y esta persona le dice, discúlpame, yo no puedo aceptar tu propuesta porque soy cristiano. Y la otra persona dice, ¿eres cristiano? Yo también, mira hermano, qué bueno que nos encontramos y somos cristianos, ¿no? Y realmente eso no es creer en Cristo con una fe genuina. Creer en Cristo con una fe genuina no es solo tener un título y decir soy cristiano, sino seguir realmente a Cristo. Eso es una fe genuina, seguir a Cristo, caminar con Cristo. Y el mandato acá a todo el que se quiere acercar a Cristo y quiere ser un seguidor de Cristo, o quiere ser un cristiano, más bien, cualquiera que quiera ser cristiano, esta debe ser la palabra que lo distingue. Sigo a Cristo. Sigo a Cristo. Camino detrás de Cristo. El cristianismo, uno de los primeros títulos que se le dio, aunque hoy todos nos referimos a él como cristianismo, era uno de los títulos menos comunes en la época. Nadie se refería a esto como cristianismo, yo soy cristiano, sino los que creyentes se referían a esto como camino, decían el camino. Estoy en el camino, no porque estoy en el camino. Porque ellos entendían que la fe no solo era a decir sí acepto un día, sino implicaba un camino, una vida que tenían que estar siguiendo a Cristo. No era un solo evento, su fe, sino era algo que vivían todos los días y un camino que ellos tenían que seguir. Y aquí el mandato que nuestro Señor Jesús hace para las personas a las que llama es: ven y sígueme. Si tú has sido llamado por Dios, si tú has escuchado el Evangelio y el llamado de Dios y has respondido a Él, lo que Cristo está mandando acá es: sígueme, sígueme. Si tú eres un cristiano y tú te pones el título de cristiano, lo que Cristo nos manda es: sígueme, sígueme. Es la orden que Cristo está dando. Es el mandato para cada uno de nosotros, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a contrastar mucho, incluso con el cristianismo que nosotros vemos. Porque si ustedes preguntaran a alguien, ¿eres cristiano? Y esa persona dijera, soy cristiano. ¿Estás seguro que eres cristiano? Sí, estoy seguro que soy cristiano. ¿Y por qué estás seguro que eres cristiano? Mira, hace 2 semanas estuve ahí en la cruzada evangelística con Frankie Graham y dijeron, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Que pase al frente. Yo pasé al frente, llené mi formulario y lo entregué. Soy un cristiano verdadero.
Y el haber aceptado alguna vez, decir, una invitación, decir, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y levantar la mano nos hace automáticamente cristianos. Ese es el ejemplo que nos hace evidente que somos cristianos. Aquí nos dice que la evidencia de que alguien es un cristiano genuino es que atiende la orden de nuestro Señor Jesucristo, que es, ven y sígueme. Ven y sígueme. Y es una orden que no es fácil, porque Cristo dice que el que me quiera seguir tiene que estar donde yo estoy. ¿Y sabes cuándo dice Cristo que el que lo quiera seguir tiene que estar donde Él está? Antes de ir a la cruz. Cualquiera que ame su vida la perderá, pero que entregue su vida por causa del reino la ganará. Entonces, seguir a Cristo implica más que tener una decisión en un día y decir, hoy me sentí conmovido, la música del piano tocó mi corazón, hoy hasta lloré, yo creo que ya soy un cristiano. Sino ser cristiano es un camino de vida, un camino donde todos los días tenemos una tarea. Todos los días tengo una tarea. A veces nosotros agendamos en todo el día nuestras tareas. Decimos, en la mañana voy a desayunar, después voy a ir a correr, después voy al gimnasio, voy a tal lado, hago esto, hago lo otro, y tenemos nuestra agenda del día. Pero la tarea principal de cada día en nuestra vida es seguir a Jesús. Esa es la tarea principal de cada día para nosotros, para los que estamos en el camino. Es decir, ¿qué es nuestra diferencia con el mundo? En el mundo muchos van a decir, creo en Cristo, pero ninguno sigue a Cristo. Y esa va a ser la gran diferencia que va a marcar nuestra vida, en que decimos creo en Cristo, pero lo digo porque lo estoy siguiendo. Lo digo porque voy detrás de Él, porque estoy aprendiendo y porque mi vida se está moldando a lo que Él está mandando de mí. Y aquí, a cualquiera que quiera acercarse a Jesús, hay un mandato. Sígueme. Sígueme. Y ese es el mandato con el que nos encontramos hoy. Muchos escucharon quién es Jesús. Muchos escucharon quién es Él. Muchos comieron incluso pan multiplicado por Jesús, pescado multiplicado por Jesús. Muchos disfrutaron las bendiciones de Jesús. Experimentaron maravillas, vieron obras asombrosas de Jesús. Pero no estuvieron dispuestos a seguirle. Mientras Jesús les daba alimento, ellos estaban ahí. Pero el día que Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer, ustedes deben buscar el verdadero alimento, que es el pan que descendió del cielo. Y Él se refería a sí mismo con esto. Dijeron, no, gracias. Se dieron la espalda y se voltearon. Y Jesús le dice a sus propios discípulos, ¿ustedes también quieren hacer lo mismo? A veces la iglesia es casi de que cuando alguien dice, yo no quiero seguir a Jesús, pareciera que nosotros le suplicamos, por favor, no seas mala persona, ven, por favor, sigue a Jesús, ¿no? Cuando el mismo Jesús decía a quienes, ¿ustedes también quieren dejar de seguirme? Adelante, ¿no? Porque seguir a Jesús implica tomar nuestra cruz cada día para seguirle. Seguir a Jesús implica morir a nosotros mismos para seguirle. Es más fácil estar en un cristianismo que se trata solo de mover la cabeza en signo de sí por alguna palabra que se nos dice, que seguir un cristianismo que va caminando tras de Cristo. Pero el verdadero cristianismo, la verdadera fe cristiana, está en creer lo correcto sobre Jesús y seguirlo a Él. Y seguirlo a Él. La instrucción que aquí Jesús le da a Felipe es, ven y sígueme. Ven y sígueme. Todos hoy aquí estamos porque queremos conocer de Jesús. Yo creo que nadie acá vino pensando que íbamos a hablar de otra cosa que no fuera Jesús, ¿no? Si estamos acá es porque sabíamos que al venir acá íbamos a escuchar de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué quiere Jesús de mí?
¿Qué quiere Jesús de mí? Y hay gente que está incluso estática en su fe porque dice, es que yo quiero saber qué quiere Cristo de mí. Yo quiero saber qué quiere Cristo de mí. ¿Qué es lo que Cristo quiere de mí? Dice, Señor, ¿acaso quieres que sea un apóstol? ¿Acaso quieres que sea un profeta, un querubín o algo así? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo sea? Y la respuesta es sencilla, sígueme. Lo que Jesús quiere hoy de nosotros es que le sigamos, que vayamos tras de Él. A veces nosotros creemos que todo eso se trata de qué tanto puedo brillar o qué tanto puedo hacer. Y no, lo que Jesús está demandando de nosotros es una instrucción sencilla, pero difícil. Sencilla de entender. El cristianismo, ¿de qué se trata la vida cristiana? Es sencillo de entender, pero difícil de aplicar. Es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Una fe genuina es una fe que nos lleva a seguir a Jesús. Eso lo entendemos fácilmente, pero ¿cómo cuesta aplicarlo? ¿Cómo cuesta aplicarlo? ¿Cómo cuesta llevarlo? Y decíamos que una de las evidencias de que hemos sido convertidos, de que hemos conocido a Jesús, es esta actitud que vamos a ver mucho en personas aquí en el Evangelio de Juan. Aquí en el Evangelio de Juan nos vamos a encontrar con una mujer samaritana que cuando escucha quién es Jesús, va y se lo cuenta a su pueblo y dice, me encontré a él que es el Mesías. Y ellos van y dicen, ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, sino también por lo que nosotros hemos visto. Y eso mismo vemos en Andrés. Andrés, cuando conoce quién es Jesús, sabe quién es Jesús, ¿cuál es la respuesta natural que Andrés tiene al conocer de Jesús? Va y llama a su hermano Pedro y le dice, mira, encontramos a quién seguir. Y esto mismo va a pasar con Felipe. Acá Felipe tiene un encuentro con Jesús. Y muchas personas tienen encuentros con Jesús. Incluso muchos pueden tener encuentros con Jesús en su vida. Pueden ver la obra de Jesús en su vida en algún momento. Pueden haber milagros, pueden haber cosas. Dicen, tuve un encuentro con Jesús. Y en este tiempo van a haber miles de personas que van a tener encuentros con Jesús. Pero van a haber pocas que lo van a seguir. Tú puedes decir, hoy tuve un encuentro con Cristo, hoy pude ver, sentir, experimentar, ver la mano de Cristo, un milagro, algo que obró en mi vida y digo, pude tener un encuentro con Jesús. Pero eso no te va a servir de mucho si no te lleva a seguirlo, si no te lleva a ir tras de Él. Y esa es la respuesta que nosotros debemos tener, ir tras de Jesús, ir tras de nuestro Señor, ir tras de Él. Es la respuesta que debemos tener y mientras vamos tras de Él, es también traer a otros a que vayan tras de Él. Nuestra tarea también es traer a otras personas para que ellos puedan conocer. ¿Por quién estás orando para que pueda venir a Jesús y seguir a Jesús? ¿A quién le has estado compartiendo para que venga a Jesús? Porque si nosotros sabemos quién es Jesús, nuestra respuesta natural es anhelar y desear que otros conozcan quién es Él, que otros sepan de Él. Es lo que vemos en Andrés, es lo que vamos a ver después en la Samaritana y es lo que vemos hoy en Felipe. ¿Qué pasa con Felipe después de su encuentro con Jesús y recibir esta instrucción de seguirlo? Veamos en el verso 45. Voy a leer el 45 y el 46. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Luego le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. Lo primero que hace Felipe al conocer quién es Jesús
es ir y hablarle a Natanael y decirle: hallamos de quien ha hablado Moisés y los profetas. Lo primero que hace un cristiano en su fe es compartirla a los otros. Es compartirle a los demás. ¿Dónde está el pan de vida? En el Antiguo Testamento, alguna vez Israel se vio sitiado y empezó a escasear los alimentos. Y todos estaban muriendo de hambre. El pueblo estaba queriendo comerse entre ellos por el hambre. Pero había un grupo de hombres que habían sido expulsados del pueblo. ¿Sabes por qué habían sido expulsados del pueblo? Porque eran leprosos, estaban afuera. Estaban afuera del pueblo y estaban muriendo de hambre. Y estos leprosos dicen: bueno, si estamos aquí, estamos muriendo de hambre. Y no estamos ni dentro del pueblo porque nos expulsaron por ser leprosos, pero también estamos muriendo de hambre. Pero enfrente están los enemigos que quieren matarnos. Dice: pero de todas maneras vamos a morir de hambre. Vamos allá con ellos y a ver si allá encontramos algo de comer. Van hacia el campamento y se encuentran con que los enemigos se habían ido. Que no había ningún enemigo y que todo el campamento estaba ahí lleno de comida y lleno de cosas. Y que todos estaban muriendo de hambre encerrados, mientras sus enemigos ya no los estaban sitiando, ya se habían ido. Y entonces estos hombres empiezan a comer y dicen: ¿qué sería de nosotros si no vamos y les decimos a ellos que aquí hay donde comer? Y sería una culpa para nosotros horrible si no vamos y les compartimos a aquellos que están muriendo de hambre dónde está el alimento. Y estos leprosos hicieron eso. Fueron y dijeron: los enemigos se han ido, allá hay comida. Eso es nuestra fe. Somos personas que hemos encontrado dónde está el pan de vida, hemos encontrado dónde está la vida. Pero ¿qué de nosotros si queremos atascarnos nosotros y no queremos compartirlo con los demás? ¿Qué culpa traeríamos sobre nosotros si no le compartimos a los demás dónde está la vida? Eso es lo que reflexionaron estos hombres. Dijeron: ¿cómo podríamos ser tan egoístas de comer solo nosotros y no preocuparnos por aquellos que están muriendo? Y esa es nuestra fe. Nosotros conocemos a Cristo, sabemos dónde está Cristo, pero qué egoístas seríamos si no compartimos de Cristo con los demás, si no les llevamos a Cristo a los demás. Y eso lo entendían de forma natural ellos. Y dice Felipe, vaya a Natanael y dice: encontramos aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Existimos para seguir a Jesús, y mientras seguimos a Jesús, llevar a otros a Jesús. Seguimos a Jesús, y mientras seguimos a Jesús, llevamos a otros a Jesús. A Jesús. Y aquí se nos muestra también algo muy importante, que es cómo entendían que el propósito de la ley, el propósito de los profetas, el propósito de las escrituras era uno: Jesús. Hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Hemos hallado de qué se trata la Biblia. Y este es también el entendimiento que nosotros debemos tener sobre las escrituras. A veces le preguntas: ¿qué es la Biblia? Y hay muchas ilustraciones de qué es la Biblia. Otros dicen: la Biblia es como un manual que te da Dios para que sepas qué debes de hacer. Otros dicen: la Biblia es como una brújula que te va guiando en tu vida para saber qué debes de hacer. Pero aunque sabemos que la Biblia sí nos da mandatos de cómo debemos vivir, el sentido central de la Biblia, y cuando decimos ¿qué es la Biblia se trata de Jesús. Es el sentido primario de las escrituras. Nosotros vamos a las escrituras no para decir: ya sé qué debo hacer este día, sino he podido tener un encuentro con Cristo hoy por medio
de las Escrituras, porque las Escrituras son mi fuente de conocimiento de Cristo, porque la ley y los profetas nos deben apuntar a solo una persona, a Cristo. Y lo que está diciendo acá Felipe es: a Natanael encontramos aquel en quien nos apuntan las Escrituras. Las Escrituras tienen un protagonista, y el protagonista no es Abraham, el protagonista no es Moisés, el protagonista de la Biblia no es David. El protagonista de la Biblia es Jesús. Nos apuntan a Él, nos llevan a Él. Si nuestra lectura de la Biblia no nos está llevando a Jesús, algo incorrecto hay en cómo lo estamos haciendo. Se trata de seguir a Jesús, seguir a Jesús. Leo mi Biblia porque yo sé que debo seguir a Jesús. Y vengo a encontrarme con mi maestro cada vez que la estoy leyendo. Leo la ley, veo mi pecado y veo a mi maestro cumpliendo todo esto por mí, y cómo por medio de él únicamente puedo ser salvo. Veo cualquier pasaje y me encuentro con Cristo. Algunos han dicho que si tú pudieras picar con una aguja la Biblia en cualquier parte, sangraría a Cristo. Cualquier parte que tú picaras. ¿Por qué? Porque todo esto se trata de Cristo. Estamos aquí porque Cristo es el protagonista de la Escritura, pero también lo debe ser de nuestras vidas. Nuestra vida debe ser una vida de seguirle a Él. Y Natanael tiene una respuesta un poco incrédula a lo que Felipe le está diciendo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Estamos en una época y en una cultura donde los maestros son parte fundamental. Todos estaban buscando seguir al mejor maestro. Y esta cultura de maestros se daba principalmente en la región de Judea, es donde estaban supuestamente los mejores maestros. Había una frase de la época que decía: si alguien quiere enriquecerse, que vaya al norte, es decir, a Galilea. Pero si alguien quiere sabiduría, venga al sur, venga a Judea. Entonces, pero ahora resulta que quien era el mejor de los maestros, el más grande de los maestros, era del norte. Venía del norte, venía de Nazaret. Y eso contrastaba con todo lo que ellos creían en esa época. Si alguien pensaba que iba a haber un maestro reconocido, ¿dónde tendría que estar un maestro reconocido? Jerusalén. Pero ¿quién está esperando que un maestro, el mejor de los maestros, venga de Nazaret? Nadie estaba esperando eso. Felipe dice: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Había maestros en el norte, pero digamos que habían empezado en el sur, toda esta parte de maestros y cómo seguían a los maestros, y se habían ido al norte y decían: ya son la copia, ¿no? Allá son la copia, allá son la imitación, allá no puede venir algo bueno. Si va a venir algo, tiene que venir de acá, de nosotros, donde estamos. Pero Felipe responde a esto. No trata de convencer a Natanael de que por qué de Nazaret puede venir algo bueno. Dice una palabra simple pero eficaz, que es lo que nosotros debemos hacer con los demás. Decirles: ven y ve. Ven y ve. Ven y comprueba por ti mismo de quién te estoy hablando. Ven y comprueba por ti mismo quién es Él. Y este es el llamado que hacemos: ven y ve. Si esta fuera nuestra actitud a la hora de traer las personas a Cristo, sería diferente. Cuando nosotros tratamos de convencer a las personas de venir a Cristo, casi siempre la estrategia que muchos hemos usado, hay alguna confesión de pecados y mi propia culpa, es que la estrategia que usamos es tratar de hacerle ver a la otra persona por qué tú estás mal y yo estoy bien. Cuando lo que Felipe está haciendo acá nada más es decir: tú solo ven y ve. Comprueba por ti mismo quién es Cristo. Comprueba por ti mismo quién es Cristo. Ve y comprueba por ti mismo quién es el Salvador.
No trata de ganarle a Natanael con argumentos lógicos. No trata de decir, qué buen debate me aventé y le gané a Natanael. Sino nada más le está pidiendo algo a Natanael. Ve y ve. Comprueba por ti mismo quién es Jesús. Comprueba por ti mismo quién es este maestro. Y eso es exactamente lo que debemos hacer. Si nosotros estamos escépticos, hoy el llamado a nuestra vida es ven y ve. Ven y ve. Entonces tú digas, esto del cristianismo no funciona, esto del cristianismo no es verdad, esto del cristianismo no sirve. Y Dios te dice hoy, ven y ve. Ven y compruébalo por ti. Podríamos darte argumentos lógicos, científicos o lo que tú quieras para tratar de convencerte de por qué creer en Jesús no es irracional ni ilógico. ¿Por qué la fe cristiana es una fe congruente en todos los aspectos? Pero ha habido personas que se han convencido y no por eso han creído. Había un ateo famoso llamado Anthony Flew que él decía, llegó a ser conocido como el ateo más famoso de su época. Y cuando él fue confrontado por la ciencia, en donde se dio cuenta que todo apuntaba actualmente a una causa y un efecto, dijo, hoy entiendo que todo, él siendo ateo, en principio dijo, yo entiendo que todo, para que tenga existencia, se requiere de un Dios, pero me niego a creer en el Dios del cristianismo. Y persistió en su dureza. Y tú puedes convencer a alguien y puedes darle argumentos a alguien de por qué debe creer en Dios. Pero creer en Dios no es algo que se logra únicamente mediante argumentos lógicos o ganar debates. Es mediante venir y experimentar lo que es seguir a Jesús. Tener un encuentro real con Jesús es lo que nos va a transformar la vida y seguirlo a Él. El cristianismo no solo nos debe dar conocimiento intelectual, sino nos debe dar esto de llevar a otros a decir, ven y ve, ven y sigue a Jesús. Y comprueba por ti mismo quién es Jesús. Comprueba por ti mismo quién es Él. ¿Qué tiene este hombre que por años la gente ha estado dispuesta a morir por él? No sé si sepas, pero hoy en el mundo están muriendo cristianos. Hay países donde ser cristiano es un delito y donde por tener tu fe te persiguen. ¿Qué tiene este hombre que lleva a tantos a rendir su vida ante él? A hombres estar dispuesto a todo por él. ¿Qué tiene él que lo hace tan único? ¿Qué tiene este hombre que ha dividido la historia entre antes de su nacimiento y después de su nacimiento? ¿Qué tiene él que lo hace tan especial? Y la invitación que hoy tenemos es, ven y ve por ti mismo quién es Jesús. Ven y ve por ti mismo quién es el Salvador, quién es el glorioso Redentor del cual estamos hablando, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente, Natanael aquí tenía dos alternativas. Una es decir, ¿qué voy a ir a ver? No, yo estoy convencido de mis argumentos, yo estoy convencido de que Nazaret no puede venir nada bueno. ¿Qué te voy a hacer caso, Felipe? Pero Natanael iba a optar por la alternativa que iba a cambiar su vida para siempre. Seguir esto, ir y ver a Jesús. Eso iba a cambiar para siempre la vida de Natanael. Y Natanael va a Jesús y le dice, vamos al versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, le dice, te vi. Y mira el cambio que hay en Natanael al escuchar estas palabras. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Rey de Israel. Un encuentro con Cristo transforma a la persona. Un encuentro con Cristo nos transforma y nos hace reconocer quién es Él para rendirnos delante de Él. Cuando Jesús ve a Natanael, dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La palabra engaño acá también se refiere a trampa. Muchos se iban a acercar a Jesús, pero muchos iban a hacerle preguntas a Jesús, pero su verdadera intención era hacerlo caer, hacerlo tropezar. Se acercaban a Jesús con el intento de desacreditar a Jesús. Se acercaban a Jesús con el intento de decir: ya ves, Él no es. Se acercaban a Jesús con el propósito de tenderle trampas. Pero Jesús está diciendo: aquí hay un verdadero israelita en el cual no hay trampa, en el cual no hay engaño, que realmente viene porque dice: quiero ver si es quien le dijo realmente Felipe que era. Quiero ver si realmente Jesús hace lo que me han dicho que hace. Me han dicho que Jesús es capaz de transformar una vida. Me han dicho que Jesús es capaz de tomar a lo vil y menospreciado y sacarlo de la profundidad del pecado y hacerlo un hombre nuevo. Me han contado eso. Pero quiero ver si esto es real. Quiero ver si esto es así. Pero hay gente que viene con la idea de desacreditar y decir: no, yo sabía que no, y vienen con la idea de rechazar cualquier cosa, y están desde entrada en una posición negativa hacia Jesús, diciendo no. Y hay personas que incluso si Jesús estuviera frente a ellos dirían: no existe, no creo en Él, por su propio orgullo y por su propia soberbia. Pero aquí tenemos a Natanael, alguien que viene y dice: yo quiero escuchar, quiero ver si lo que Felipe me ha dicho es realmente cierto sobre Él. Si lo que realmente se me ha contado de Jesús, que Él transforma vidas, que Él cambia, que Él hace nuevas criaturas, que Él le da un sentido y un propósito a mi existencia, es verdad. Y Jesús dice: aquí hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño, que realmente viene a ver y no viene a tender una trampa o poner algo para desacreditar. Y en esto Natanael se lleva una respuesta sorpresiva. Natanael es directo. Le dice a Felipe: Nazaret, que puede salir algo bueno en Nazaret. En vez de decirle gracias por el halago a Jesús, le dice: ¿y tú cómo me conoces? ¿Cómo puedes decir eso de mí si no sabes quién soy? Es lo que le quería decir. ¿Dónde me conoces? ¿Cómo sabes quién soy? Dice Natanael. Jesús le dice: antes de que Felipe te hablara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La expresión debajo de la higuera era una expresión que se usaba para leer, que se refería a leer las escrituras muchas veces. Era una actitud típica de la época donde las personas iban y debajo de una higuera se ponían a estudiar o leer, y se hacía referencia a eso. O había maestros que enseñaban cerca de higueras, entonces era referente. Por eso todos han concluido que, aunque no nos lo dice el contexto, lo más probable, una probabilidad, una posibilidad que lleva esta respuesta de Natanael es que Jesús está tocando algo que Natanael ha hablado con Dios en su vida devocional y que nadie podía saber más que él. Había algo que nadie sabía de Natanael y que es tocado por estas palabras de Jesús que le iban a decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú eres el Rey de Israel.
comprueba por ti mismo que Jesús es el Rey. Y esta es una historia que me identifico grandemente con lo que estamos acá leyendo, porque algunos ya conocen un poco de cómo nos convertimos, pero yo era alguien que estaba totalmente enfocado al escepticismo. Era la persona más escéptica que podría haber, la persona más escéptica que podría ver. Y incluso a familiares que se convertían al cristianismo les daba mis argumentos lógicos de por qué estaban mal. Siempre he sido una persona que le gusta todo argumentar con la lógica y decir, estructurada en lógica. Mi pasión era debatir y ganar debates. Me encantaba. Y cuando llego al cristianismo digo, está muy bonito todo, pero yo no creo nada de lo que dicen. O sea, yo no veo nada de lo que dicen. Veo que hablan de esto, del otro y nada. Pero recuerdo que alguna vez le pregunté, Dios, si tú realmente me estás llamando, porque algo dentro de mí se iba incomodando internamente, algo dentro de mí me iba inquietando, y digo, si tú verdaderamente me estás llamando, Dios, quiero saberlo. Pero no quiero saberlo porque un hombre venga y me diga, Dios te está llamando. Quiero saberlo de ti. Lo que hice en ese instante fue a abrir mi Biblia, y el primer versículo con el que me topé es: te aparté desde el vientre de tu madre y te elegí para mí desde antes de que nacieras. Y eso cambió mi vida para siempre. Cambió mi vida para siempre. Y este es el llamado: ven y ved. Ven y comprueba por ti mismo quién es Jesús. Ven y comprueba por ti mismo quién es Él. Porque Jesús desde antes ya nos ha visto, ya nos conoce, sabe todo de nosotros. Nosotros creemos que nosotros somos los que venimos a Cristo, pero Cristo nos dice: desde antes yo ya te había visto, desde antes yo ya te había traído, desde antes yo ya te había puesto el ojo. Si estamos hoy aquí es porque primero Dios nos vio y nos atrajo a Él. Así que si estamos hoy acá, no resistamos su llamado, no resistamos a lo que Dios nos está llamando hoy, que es venir y ver quién es Él. Venir y conocerlo a Él, y como Natanael decir: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y acaba nuestro texto con una declaración. Y le dijo en el verso 50, respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Venir a Jesús para comprobar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Israel, que Él es la escalera al cielo. Jesús es la escalera al cielo. Esto que está acá, Jesús lo está tomando de una historia que está en Génesis 28. Esa historia es Jacob huyendo, porque precisamente Jacob había suplantado a su hermano Esaú. Esaú se enojó y dijo: me voy a vengar de él. Y ya sabía Jacob que su hermano pues estaba enojado con él y que quería venganza. Entonces dijo Jacob: más vale correr que quedarse, ¿no? Entonces va y se va a buscar esposa a la tierra donde había venido su madre, y va con su tío Labán. Pero en medio del camino sucede algo. En medio del camino Jacob se queda dormido
y tiene un sueño. Dice Jacob que en medio de su camino él queda dormido y en su sueño ve una escalera. Y esa escalera conectaba la tierra con el cielo. Esa escalera conectaba la tierra con el cielo en el sueño de Jacob. Y por medio de esa escalera bajaban y subían ángeles. Y cuando Jacob se despierta le dice: esta es la casa de Dios. Aquí está la casa de Dios. Aquí está la conexión entre el cielo y la tierra. Jesús está tomando esto para sí y está diciendo: de cierto te digo, que de aquí adelante verás el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy la escalera que conecta al cielo y la tierra. El pecado del hombre ha traído una división entre el cielo y la tierra. Y la conexión entre el cielo y la tierra, la escalera que conecta el cielo y la tierra, es una: nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede conocer verdaderamente qué es lo celestial sin Cristo. Hay gente engañada diciendo: yo voy a un campamento y allá me habla un arcángel. Nadie puede tener un contacto entre el cielo y la tierra porque nuestro pecado ha traído una división. Y la única escalera que es capaz de conectar el cielo y la tierra es Cristo. La única forma en que nosotros podemos conocer verdaderamente el cielo es Cristo. Cristo es lo que conecta lo que el pecado destruyó. Cristo es la solución a nuestra enemistad con Dios. Nadie puede acercarse a Dios si no es por Cristo. Nadie puede llegar a Dios si no es por Cristo. Nadie puede transformar su vida sin Cristo, porque no hay otra escalera que conecte el cielo y la tierra. Solo Cristo. Y eso es lo que nosotros conocemos al venir a Cristo. ¿Qué es lo que yo entiendo cuando vengo a Cristo? ¿Qué es lo que yo voy a ver cuando vengo a Cristo? ¿Qué es lo que va a transformar mi vida cuando vengo a Cristo? Voy a descubrir que Cristo es la única escalera entre el cielo y la tierra. A veces pensamos, cuando estamos empezando nuestra fe, yo creía que iba a llegar un día que iba a decir: va a haber un día que me voy a sentir muy fuerte en mi fe y voy a decir: ahora sí ya las puedo todas con mi fe. Y lo único que he descubierto es que cada día me doy cuenta de que soy más miserable. Cada día tengo una peor vista de mí, pero cada día tengo una mejor vista de Cristo. El cristianismo no es que yo me voy a volver un superhombre. El cristianismo es que cada día me doy cuenta más y más de lo terrible que soy, y cada día descubro más y más lo glorioso que es Cristo. Y cada día veo más de esa escalera que conecta el cielo y la tierra de Dios. Solo ahí hay salvación, solo en Él hay salvación. ¿Qué voy a hacer sin Él? ¿Qué sería mi vida sin Él? ¿De qué me serviría todo sin Él? De absolutamente nada. Solo Cristo es Dios con nosotros. Solo Cristo es donde verdaderamente conocemos a Dios. Por eso es que la vida cristiana es un seguir a Cristo. Un seguir a Cristo. Si nuestra vida cristiana no es seguir a Cristo, no es vida cristiana. Si no somos seguidores de Cristo, no somos verdaderamente cristianos. En alguna época, el cristianismo se le ocurrió la brillante idea, y con cristianismo me refiero al cristianismo
que estaba en la época, cristiandad sería el término más correcto, de la época, por su sede en Roma con los árabes. Decía, hasta el día de hoy nosotros no usamos el término cristiano porque aquí lo rechazan. Porque cuando dicen cristiano, los que vinieron con espada a matarnos. Entonces ellos dicen, ¿tú eres cristiano? Y ellos responden, soy un seguidor del Mesías. Y han escogido este término para identificarse a sí mismos. Soy un seguidor del Mesías. Y así es como ellos se dan a conocer. Yo soy un seguidor del Mesías. Y ese término refleja más lo que es el cristianismo. Soy un seguidor del Mesías. Entonces, dices, ¿eres cristiano? ¿Por qué? Porque todos los domingos me congrego en una iglesia. Porque toco en el grupo de alabanza. ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente cristianos? Soy un seguidor del Mesías. Sigo al Mesías. Voy detrás de Él. Aprendo de Él y quiero ser como Él. Eso es ser verdaderamente cristiano. Y eso es para lo que estamos hoy acá. Para cada día ser seguidores del Mesías. Esa es mi identidad. Ese es el propósito de mi existencia y de mi vida. Que Dios nos permita esto. Que Dios nos lleve a entender que la única escalera entre el cielo y la tierra es Cristo. Que solo en Él hay vida eterna. Y que todos nuestros días sean seguir a Cristo. Yo sé que si te pregunto si crees en Cristo, me dirás que sí. Por eso es que la pregunta hoy es, ¿sigues a Cristo? ¿Realmente estás siguiendo a Cristo? ¿Realmente eres un seguidor del Mesías? Si alguien dijera, te voy a seguir esta semana, voy a grabar con una cámara todo lo que haces esta semana para mostrarlo en una película, y va esta persona a tu casa y empieza a grabar todo lo que haces, desde que te levantas hasta que te duermes, y te graba toda una semana, todo lo que haces en secreto. Incluso te va a poner un dispositivo donde en partes de la película van a aparecer qué estás pensando. Y al final, esta persona eligiera un título para tu película. ¿Qué título sería? ¿Sería El seguidor del Mesías? ¿Ese sería el título que le darían a tu vida a cualquiera que la viera? ¿O qué título le darían a la forma en que estás viviendo hoy? Que todo eso nos lleve a reflexionar a fin de poder entregarnos totalmente a Cristo y saber que Cristo lo es todo. Que Cristo lo es todo. Nuestra vida está para seguir a Cristo. El mandato hoy para nosotros es: sígueme, sígueme. No importa si no recuerdas nada de lo que hoy se dijo, siempre y cuando te lleves esto en la cabeza, a la voz de Cristo diciéndote: sígueme, sígueme. Que es por lo que estamos hoy acá. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, mi Dios. Porque nosotros, perdidos en nuestros pecados, Señor, perdidos en nuestras transgresiones, en nuestras culpas, mi Dios, no amoldábamos nuestra vida a ti, ni conformábamos nuestra vida a ti, mi Dios. No te estábamos buscando, mi Dios. Incluso no queríamos saber de ti. No nos interesaba saber de ti. Pero en el momento menos esperado, tú nos llamaste. En el momento menos esperado, tú nos atrajiste a ti. Y escuchamos esa invitación, pero ese mandato también, porque es una invitación con un mandato que transformó nuestra vida. Escuchamos
ese mandato: sígueme. Y eso cambió para siempre nuestra vida. Eso cambió para siempre lo que somos, mi Dios. Pero en parte del camino, Señor, muchas veces nos perdemos de vista. Perdemos el objetivo de por qué estamos aquí. Nos olvidamos, Señor, de cuál es la esencia del cristianismo, cuál es la esencia de nuestra fe. Y pensamos, mi Dios, que las actividades o que lo que hacemos, Señor, es lo central en todo esto. Pero en medio de todo esto, tú nos llevas hoy a volver a escuchar esa instrucción que cambió nuestra vida. Sígueme. Y que esa instrucción que cambió nuestra vida en ese día sigue siendo la misma hoy. Han pasado los años, o tal vez han pasado meses, que escuchamos esa voz llamándonos, diciéndonos: sígueme. Y venimos hoy acá y decimos: ¿qué quieres de nosotros, Dios? Y tú nos dices: sígueme nuevamente. Eso es lo que tú demandas hoy de nosotros, mi Dios, para nuestras vidas. Y en medio de nuestro escepticismo tú nos dices: ven y ve. Ven y comprueba quién es Jesús. Ven y comprueba quién es Él. Ven y comprueba lo que Jesús hace cuando el pecador se arrepiente y pone su fe en Él. Ven y comprueba quién es Él. No importa cuánto creamos conocer, no importa cuánto creamos saber, no importa cuánto creamos que somos, la realidad es que no somos nada. Y la voz que hoy nos llama es: ven y sígueme. Ven y sígueme. Señor, ayúdanos a atender ese llamado. Ayúdanos, mi Dios. No queremos ser como aquellos que cuando escucharon este llamado, Señor, se dieron la vuelta y se fueron para atrás, Señor. Que decidieron no dar ese paso. Que prefirieron sus riquezas en el mundo, o que prefirieron, Señor, familia u otras cosas antes de a ti, mi Dios. Queremos ser, Señor, como aquellos que escucharon esta palabra: sígueme, y su vida no vuelve a ser la misma. Haz esto hoy en nuestros corazones, mi Dios. Recuérdanos que este cristianismo se trata de ser como Jesús, como Cristo. Recuérdanos por qué estamos aquí y a qué nos debemos, mi Dios. Te lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo,